Ok, muy buenas tardes. Estamos con el doctor Mario Marmolejo. Él forma parte de un grupo de filósofos, educadores que utilizan la filosofía para formar jóvenes en el Soconusco. Y hoy estamos en una sala muy interesante, es una sala del Museo de Tapachula basada en la nueva escuela mexicana, México a través de sus documentos históricos. Esta sala pues se va ya en unos días y ha tenido mucho impacto con las escuelas. El mismo doctor Mario tuvo la mayor afluencia de alumnos, que vinieron más de 100 alumnos a esta sala. Es una sala basada en la nueva escuela mexicana. Y bueno, la intención de hoy es platicar un poquito sobre la nueva escuela mexicana. Este video está dirigido sobre todo para profesores universitarios, para que puedan entender el perfil con el que salen los alumnos de bachillerato y de secundaria, bueno, qué están enfrentando en la universidad con este nuevo perfil de la nueva escuela mexicana. Pues bienvenido, doctor Mario, y pues empecemos ya de lleno. Si nos puede explicar un poquito a rasgos generales qué es esto de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias por la invitación, estimado doctor Cristian. De entrada, ¿verdad? Como leal propulsor de las escuelas para pensar en la región y en el ámbito en el que me encuentro, que es la educación media superior, hacemos precisamente el apoyo, el asesoramiento y sobre todo el estar cerca del individuo, de los alumnos, como entes pensantes. En ese sentido, conocer la nueva escuela mexicana tiene como objetivo principal para los docentes. A partir de la experiencia puedo afirmar que la nueva escuela mexicana ha visto como un nuevo paradigma diferente a los distintos programas que nuestro país ha tenido. Tiene como algo distinto a los demás los ejes articuladores. Con ello, el maestro puede adecuar su contenido a lo que pretende realizar con cada alumno. Antes podíamos manejar las materias, podíamos verlo de manera individual. Hoy es a través de campos formativos. Entonces, hoy no podemos hablar de manera directa como solo español. Los ejes articuladores traen como consecuencia el poder trabajar de manera conjunta con los estudiantes. Y esto identificando problemáticas que hay en nuestra región. Dentro de estos ejes articuladores que vamos a mencionarlos, trae como consecuencia el conocer el entorno en el que estamos. Entonces, al trabajar en educación básica, media, podemos identificar las problemáticas que hay, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad. Entender la migración, entender los problemas sociales, políticos, religiosos, y con ello darle una respuesta y entender precisamente por qué ocurren en nuestra región. Entonces, como docentes, pues tenemos esa gran misión, primero, de conocer nuestro entorno. Segundo, pues de conocer este paradigma que hoy el sistema educativo mexicano nos presenta para poder laborar y sobre todo para poder llevar ese acompañamiento a los alumnos que pues están ávidos precisamente de este pensamiento crítico, que es uno de los ejes articuladores que maneja la nueva escuela mexicana. El campo formativo, no sé si podremos ahondar un poco, ahora que ya los profesores no abordan el contenido de la materia de historia, el contenido de la materia de geografía, de la materia de civismo, y ya se habla de este campo formativo. Me parece importante para los profesores de universidad, están todavía acostumbrados a esta clase magistral, ¿no? En estar hablando 45 minutos como especialistas de un tema, pero ahora que nos hablan de este campo formativo que engloba
a un conjunto de materias, de propuestas. No sé si nos puedas ahondar un poquito sobre qué es un campo formativo y cómo debe abordarlo el profesor. Los campos formativos tienen en sí, para que en nuestro lenguaje, distintas materias, las cuales tienen esa articulación para poder trabajar precisamente una misma temática. Ejemplo de ello estaríamos hablando de historia en secundaria. Historia se apoya de civismo. Entonces, en un problema histórico, poder entender y adecuarnos a lo que está ocurriendo paralelamente entre un acontecimiento histórico y cómo se resuelve de acuerdo al etos, cómo se responde de acuerdo a la forma de pensamiento que hay en determinado lugar. Entonces, con ello, el docente, pues su misión, como ya te decía anteriormente, pues es conocer su entorno. Al conocer su entorno, obviamente te lleva a comprender qué ocurre en determinado momento, en determinado aspecto histórico, adecuarlo al sistema etnológico que hay en la región, etiológico, y con ello pues entender por qué en esta región lo vemos de una o de otra manera en diferentes circunstancias. Entonces, los campos formativos tienen entonces esta articulación dependiendo las temáticas. Ahora, esos campos formativos entran en una también articulación, o entran también en esta forma en la que coinciden con otros campos formativos que se le llaman ejes transversales. Entonces, en esta transversalidad, determinados temas pues tienen una solución. Entonces, en mi caso, por ejemplo, manejar en la preparatoria con pensamiento filosófico, ¿cómo puede tener esa transversalidad con otras asignaturas como inglés? Ok. De la misma manera, entenderlo en los campos formativos, por ejemplo, que te acabo de decir ahorita de inglés. Tenemos otros campos formativos en los cuales coincide, por ejemplo, con matemáticas, pensamiento matemático. Entender, por ejemplo, el etos desde el pensamiento matemático. Entonces, con ello trae como consecuencia que el individuo, el sujeto, el formador, el acompañante del individuo, pues tenga, si no el conocimiento, sí las herramientas para poderse comunicar con los diferentes actores que son expertos en las temáticas. Entonces, estos campos formativos vienen precisamente de los ejes articuladores. Entonces, si yo quiero fomentar un pensamiento crítico, bueno, entramos en academia, platicamos qué temática es la que queremos y cómo se aborda desde diferentes puntos de vista para poder dar solución a problemáticas, como ya te mencionaba, políticos, religiosos, académicos, que es lo que precisamente busca la nueva escuela mexicana, dándole un enfoque humanista. Pero ahora bien, no malinterpretemos ese enfoque humanista desde un panorama filosófico, porque entrar a un panorama humanista trae como consecuencia hacer a un lado de la religión, y hacer a un lado de la religión entramos en controversia al meter la cuestión de valores, si lo queremos ver desde un aspecto axiológico, si lo queremos ver como etos, si queremos conocer la cultura como tal. Entonces esto trae, como te decía, como consecuencia el desvirtuar ese carácter humanista. Entonces, ¿cómo se entiende en la sociedad el aspecto humanista? Se entiende como el saber convivir con el otro, entender su idiosincrasia, entender su cosmovisión, respetar la forma en la que piensa. Entonces, algunos critican y dicen, bueno, es que este aspecto humanista choca con la comunista. Entonces, más que un choque, es
una malinterpretación, o podemos hasta decir que en mi ignorancia no sé identificar la corriente humanista, no sé identificar la corriente socialista, comunista, y digo, bueno, la nueva escuela mexicana está cargada de comunismo, cuando en realidad lo que quiere buscar es la comunidad. Okay. Vivir en este aspecto en el que conozco mi entorno. Entonces, son varios aspectos que conlleva como tal los campos formativos. Entonces, en esencia podemos decir que estos campos formativos se articulan a través de la transversalidad y que se quiere llegar a un punto, aunque no sepa ni siquiera decir I can, pero sí conozco en profundidad hablar de Aristóteles, puedo tener a través del campo formativo esa articulación con los diferentes campos que hay, y trabajar de manera conjunta con los demás maestros para que pues estemos, si no llenos de conocimiento, que sepamos acompañar al discente, que podamos estar con el alumno y nos entienda, y tampoco es alejarnos de dar una clase, ni mucho menos quedarme en esa conferencia magistral o tener la cátedra exclusiva y que tengo el conocimiento puro y vasto, sino que saberlo compartir con los alumnos y que cada uno de ellos elige lo que le parece, lo que le gusta y lo puede aplicar de una manera idónea o correcta a los tiempos, sabiendo interpretar lo que el docente dijo como tal. En educación primaria, el profesor o la profesora manejan los 4 campos formativos en su ejercicio áulico. Para los alumnos es complejo cuando entran a la secundaria porque hay una división de profesores y ya hay como una especie de división de materias, se podría decir así. ¿Cómo están manejando los campos formativos en las preparatorias? ¿Abordas los 4 campos o solo ética, naturaleza y sociedades? Y para poder trabajar un eje transversal con otro campo formativo, ¿tienes que ponerte de acuerdo con otro profesor? ¿O tú puedes abordar otro campo formativo aunque no sea tu perfil? ¿Cómo es esto de articular un campo formativo con otro en relación a que pues hay un perfil de profesor y son 7 o 6 profesores que se ven en el día los alumnos? Bien, acabas de tocar un fenómeno social, un fenómeno que se nota en el magisterio como perdona mi analogía, como un hoyo negro. Los docentes en nuestro país están divididos, si podemos llamarle así, en aspectos abismales. En un primer momento, el docente de educación básica tiene una formación para docente. Entonces, el docente de preescolar tiene esa capacitación, tiene esos conocimientos en los cuales, a través de los teóricos de la educación, de los teóricos en psicología de la educación, entienden al menor. El docente de educación primaria tiene una formación en educación primaria. Entonces, hasta ahí no hay detalle porque el docente tiene esa formación y trabaja con los campos formativos como es, los ubica de una forma tal en la que él mismo puede hacer esa transversalidad en sus campos formativos y la articulación que puede tener con ellos. Entonces, ahí no hay detalle alguno. En los maestros de secundaria, los que tienen la formación que es en la escuela superior, son los que están exclusivamente en la telesecundaria. Estos maestros tienen también esta grandísima habilidad de poder transmitir, de poder darle a los estudiantes lo que a ellos
se les enseñó de acuerdo a los programas anteriores y que son expertos en ello. El parteaguas viene con las escuelas secundarias generales. ¿Por qué? Porque el docente, y ahí es donde entra un servidor, no tienen la formación docente. Tenemos que estudiar, capacitarnos, entrar en sintonía, estudiando una maestría, estudiando un doctorado. En mi caso, soy licenciado en filosofía, me especialicé en una maestría en educación, me especialicé doctorado en educación, pero no tengo esa carga de conocimientos, ese cúmulo, ese bagaje académico que tiene un docente de educación básica, de preescolar, primaria y de telesecundaria. Entonces, ellos tienen esa formación. Los demás tenemos una licenciatura en filosofía, licenciatura en derecho, licenciatura en pedagogía, son ingenieros agrónomos, son ingenieros forestales, ingeniero civil. Entonces, ¿qué hace la nueva escuela mexicana y los programas anteriores? Adecúan el perfil de ingreso del individuo de acuerdo a sus conocimientos. Entonces, un licenciado en filosofía, pues de acuerdo a la nueva escuela mexicana, da pensamiento filosófico. Trabaja con humanidades, trabaja con sociología, antropología. Un licenciado en psicología tiene, de acuerdo a su perfil, distintos espacios donde poder lograr, y así cada uno de los que tenemos una carrera. Entonces, cuando ya estamos en nuestra área de labor, el maestro de primaria tiene muy bien claros sus campos formativos. Sabe qué hacer, cómo acomodarlos, adecuarlos. El de secundaria, de telesecundarias, por supuesto. Pero los que estamos en secundarias generales, los que estamos en preparatorias, tenemos que adecuarnos, hacer el estudio para identificar. Entonces, esto te decía que es como en la analogía, es como un hoyo negro en el que absorbes el conocimiento que te interesa en el momento, pero que en otra circunstancia necesitas conocer otros aspectos y obvias lo que realmente interesa. Entonces, a la pregunta en que ¿cómo le haces para articular? Primero, identificar tu asignatura, y ese es el problema que tenemos en preparatorias del Estado a partir de este nuevo semestre que inicia. Los cambios en las asignaturas, llamándolas así, iniciaron a partir de primer semestre, siguiente segundo semestre, tercero, cuarto, quinto semestre. Ahorita para sexto semestre es algo novedoso en las preparatorias del Estado, porque venías trabajando hasta el año anterior con etimologías grecolatinas, y hoy ya no es etimologías grecolatinas, ahora es español 2. Entonces el alumno que alcanzaba a conocer un contenido sobre grafías grecolatinas, hoy continuamos estudiando la lengua española con las acentuaciones, reglas ortográficas, palabras agudas, graves, esdrújulas sobre esdrújulas, y ya no vamos a tener como tal el estudio de las etimologías grecolatinas. Entonces, cuando dices, bueno, ¿cómo hago la unión de esos campos formativos? El mismo docente que te da español te da la asignatura de inglés, y debería darte la misma asignatura de etimologías grecolatinas, pero se eliminó. Entonces el de español y el de inglés es el mismo. Entonces, ¿con quién se pone de acuerdo para trabajar los campos formativos? Con el mismo. Entonces, ahora, cuando quiere hacer alguna actividad académica,
encuentra entonces estos bloqueos en los que, bueno, ¿y qué hago? El docente que quiere, por un lado, empaparse de nuevos conocimientos, bueno, vaya, estudia una especialidad, estudia una maestría, un doctorado para poderlo aplicar. Pero ¿y el docente que no quiere, simplemente se queda con sus horas? Bueno, ¿qué le interesa? Crecer económicamente. En preparatorias, hasta este punto, no ha habido un espacio para que el docente crezca más económicamente. En educación básica sí tiene esa gran oportunidad a través de la nueva escuela mexicana, con el eje vertical y con el eje horizontal. La nueva escuela mexicana le da esa oportunidad al darle el valor al docente para que crezca económicamente. Entonces, de manera vertical, crece en puestos directivos, y de forma horizontal crece para ganar económicamente más. Entonces, ocurre en preparatorias entonces esta situación. ¿Cómo articulo los campos formativos? Lo que la mayoría hace, y podrás tú darte cuenta a través de las redes, a través de las noticias, que la escuela preparatoria número 4 realizó una actividad cultural que consistió en el encendido de árbol. Entonces, aprovechamos estas instancias que también nos dan los ejes articuladores, que es la cultura, propagación de la cultura, para que el docente del campo formativo lenguaje y comunicación se ponga de acuerdo con el docente que da actividad física y cultural, que es otro campo formativo. Se ponen de acuerdo, bailan el regional o cantan en inglés, y la misma actividad que es propagación de la cultura, en este caso ese festejo navideño, están involucrados los campos formativos. Entonces, de esta forma es como se está realizando. Asimismo, los que trabajan con lo que anteriormente se llamaba capacitación para el trabajo, hoy que es precisamente la formación para estos estudiantes, pues llegan, preparan el panqué, algún derivado del banano, van, lo preparan y lo presentan ante la comunidad, y el mismo espacio sirve para que la comunidad crezca desde estos campos formativos. Entonces, es algo que tanto el docente, la institución se ha encargado de difundir. Hay otras escuelas, por ejemplo aquí en la región, preparatoria número 3 del estado, que tiene desde antes de la nueva escuela mexicana la propagación de la cultura a través del baile regional. Entonces, la preparatoria número 3 tiene esa grandísima tarea de difundir la cultura a través de los bailes regionales. El COBACH número el 08 de aquí de la región, también de media superior, son expertos y difunden la cultura, pero a través de la banda de guerra. Tienen primeros lugares a nivel estatal, a nivel nacional, a través de esta difusión. La preparatoria número 1, que es la emblemática en la región, ellos, por ejemplo, manejan siempre en las actividades difundir la escuela como la mejor en la región a través de desfiles. Entonces, cada institución tiene algo que la hace diferenciarse de las demás a través de la puesta en marcha precisamente de los campos formativos, de la articulación que hay entre ellos, y que no se queda concentrado en lo académico o lo que anteriormente se hacía con los otros programas, en llenar de conocimientos al alumno, evaluarle como tal de manera memorística, pero que no hiciera una crítica a su conocimiento. Entonces, de esta forma, y por eso te hablaba así de manera general, cómo es que en la región, y creo que en muchos estados de nuestro país, estamos con esa situación. Los de educación básica, un parteaguas con el de educación media superior, y el de superior
considero que es todavía mayor porque, por citarte un dato, el de primaria culpa al de preescolar que el infante no sabe escribir. El de secundaria culpa al de primaria que el estudiante no sabe contar. El de preparatoria culpa al de básica porque el alumno no sabe leer. Y cuando llegas a universidad te ponen toda la culpa a que los anteriores no te enseñaron lo básico. Entonces es algo complicado de acuerdo al conocimiento que se obtiene de manera memorística. Entonces la nueva escuela mexicana trae estos ejes articuladores para decir, bueno, el conocimiento debe de ser crítico, ya no es memorístico, ya no es convertirte en un recipiente para que estén todos los conocimientos, sino para que los sepas aplicar. De ahí entonces la difusión de la cultura, de ahí entonces trabajar con la inclusión, de ahí entonces también trabajar con la interculturalidad, que son tres ejes transversales con los que trabaja la nueva escuela mexicana. Entiendo entonces que están haciendo eventos extraáulicos, cívicos, y ahí es como aprovechar como Navidad, honores a la bandera, festejar alguna fecha histórica, para poder trabajar estos ejes transversales entre los diferentes campos formativos. Existen acciones, porque entiendo que todavía está introduciéndose la nueva escuela mexicana, o espacios donde los profesores, por ejemplo, de conocimiento científico se una con el de ética, naturaleza y sociedades para hacer un proyecto integrador juntos y buscar ejes formativos y áreas comunes, o esto todavía no está pasando. Tener una institución acéfala trae como consecuencia que se desmorone el cuerpo, pero cuando el encargado, en este caso, como te decía, la nueva escuela mexicana trae un eje vertical y un eje horizontal. Cuando el eje vertical está organizado de una forma en la que el docente se prepara pues para ser un subdirector, para ser un director, para, en el caso de educación básica, ser un jefe de enseñanza, tener un puesto directivo, supervisor. Al prepararse, tiene el conocimiento teórico y práctico. Entonces, en básica te hacía la diferencia de preescolar, primaria, telesecundaria, secundarias generales, y la preparatoria, al hablarte de esta cuestión acéfala, no significa que no haya un puesto directivo, sino quien esté al frente sepa invitar a sus maestros, le dé los cursos necesarios o abra las puertas para que sus docentes se preparen y que también uno como docente quiera hacerlo. Pongo como ejemplo la preparatoria Mariscal. En preparatoria Mariscal, que es en Motocintla, los docentes se ponen de acuerdo para hacer mesas de diálogo, para presentar poemas, para presentar oratoria, y no es únicamente solo el campo formativo de lengua y comunicación. Se pone de acuerdo con los demás campos formativos y poder presentarlo al interior, porque pues como la escuela como tal sirve para que sus alumnos se preparen, hacen su concurso al interior y después lo presentan de manera general, pues a los que lo hacen de una forma correcta o de acuerdo a los evaluadores o a los indicadores que presenta su lista de cotejo, o si manejaron rúbrica o algún tipo de evaluación que manejen, entonces lo presentan a la comunidad, pero hacen un llamado al interior a través de convocatoria para que se realice. Entonces hay esa comunicación alrededor. Entonces de ahí que te manejo el hecho de, si es acéfalo, no significa que no haya docente, no significa que no haya un directivo, sino que ese directivo sepa. Entonces, entiendo que
para los directivos de preparatoria tienen una elección que no los capacita tanto como es en el sistema de educación primaria y secundaria, podría ser hasta más político, y eso está causándole problemas a la nueva escuela mexicana. No. La forma en la que se trabaja de manera práctica la evaluación para los directivos de preparatorias es diferente. Un docente de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, que quiere, de acuerdo a los lineamientos de la nueva escuela mexicana, ascender, tener esa oportunidad en el eje vertical, lo hace a través de una evaluación, lo hace a través de una convocatoria, obviamente con indicadores, la experiencia, el conocimiento, su promedio. Entonces, eso le da la oportunidad de presentar la evaluación. Hace poco salieron los resultados para que vean cuántos espacios hay para puestos directivos. El detalle en preparatorias es que, contrario a lo que ocurre en educación básica, el docente se prepara, presenta su examen y, de acuerdo al lugar que salió, elige una preparatoria cercana a su región. La cuestión es que el maestro, el docente que presentó evaluación y tener un puesto directivo en preparatoria, en educación media, por lo menos en la del Estado, ocurre que solo es por 4 años. 4 años está frente a la dirección de la institución. Después de esos 4 años, este docente regresa una vez más al aula, a diferencia de la educación básica. Educación básica, llegaste como directivo y eres directivo, ya no regresas al aula. Como directivo, asciendes a otro puesto y así sucesivamente hasta llegar a tu número de años y te puedas jubilar. O sea, creces en puestos directivos y obviamente en la cuestión económica. En preparatorias no. Ahí ganas lo mismo, sigues siendo, eres director y regresas al aula después de esos 4 años. Estás frente a grupos, si gustas puedes presentar examen una vez más siguiendo los lineamientos que marca la convocatoria. Si te dice espérate 1 año, espérate 4. El ejemplo aquí en Tapachula ya lo tuvimos. Presentaron para examen para director los hermanos Daniel y Miguel Montelongo, fueron directores 4 años y hoy regresaron al aula. Entonces, pueden haber también ahí algunos comentarios en los que, bueno, pero es que uno de ellos está como subdirector. Sí, a ese examen para director, no para subdirector. Entonces, son los bemoles que se tocan de acuerdo a la instancia que hay, pero que el lineamiento general lo da la nueva escuela mexicana. Antes eras director porque un puesto político te lo asignaba en preparatorias. Hoy no, hoy es a través de la evaluación, pero una vez terminado tu gestión de 4 años, regresas al aula. Entonces, esos 4 años son vitales para que la escuela crezca en todos los sentidos. Y puedes tú observar que fruto de ello, si lo vemos desde esta óptica, la preparatoria número 1 del estado acá en Tapachula, pues ha crecido en el ámbito académico, cultural, social. La ves y efectivamente ya es una escuela muy antigua, pero que pues tú lo observas y en su estructura, en su infraestructura, se ve bien. Ahora, en la cuestión de los docentes, pues ya es una escuela que pues, tanto los maestros como los alumnos quieren estudiar ahí, y ha ido creciendo también la preparatoria número 2, la 3, la 4, que son quienes tienen docentes evaluados. Las otras escuelas, bueno, por el número de años que tiene de fundación, que es muy corta, pues se les han asignado aún directores encargados. Pero, una vez más, repito, esta cuestión política pues se maneja de acuerdo a lo que indique la Secretaría de Educación estatal. La manera de evaluar al alumno conforme a la nueva escuela mexicana, estos campos formativos, el demostrar el manejo de estos ejes articuladores, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo lo está haciendo el profesor? ¿Qué es lo que espera? También tomando en cuenta que todavía
a nivel superior hay gente que te pone un examen y es lo que saques en el examen, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se tiene que evaluar? ¿Qué es lo que están haciendo los docentes? Bien, cuando alguien ingresa al sistema profesional docente, entra con esos ánimos de lograr lo que no pudo o lo que no pudieron hacer en su persona, entonces empiezas a buscarle. En mi caso, soy licenciado en filosofía, entro al sistema profesional docente y empiezo a buscar las formas de hacerlo, de evaluar. ¿Cómo me evaluaban? Pues como tú lo has dicho, a través de una hojita, pone tu nombre, qué es la filosofía de la naturaleza, según Aristóteles, qué es la verdad, y de manera directa teníamos que responder así como viene en el texto. Ahora bien, no podemos obviar a los autores que han hecho investigación precisamente para los tipos de evaluación. Entonces la nueva escuela mexicana no está exenta, no está aislada a los teóricos que hablan precisamente de evaluación. Y en la actualidad hay muchas maneras de evaluar al estudiante y se venía trabajando desde la evaluación por competencias y todavía desde el programa de los alumnos críticos y reflexivos. En la actualidad hay un sinfín de formas de evaluar de acuerdo a las actividades con las que se esté elaborando. Podría hablarte, por ejemplo, en pensamiento filosófico. Tener una mesa redonda, tener un debate e incluso trabajar la oratoria se puede evaluar de diferentes maneras. Si quieres, desde un aspecto en el que, de acuerdo a la teoría de la evaluación, si es autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, cada una de ellas pues se trabaja. En este caso, por ejemplo, si es una evaluación del docente al alumno, ok, vemos distintas formas y nos encontramos con una evaluación, por ejemplo, rúbrica. La rúbrica tiene sus indicadores y tiene los puntajes. Entonces, en esta rúbrica, por ejemplo, pongo 10 rúbricas y si manejo apoyándome tal vez en la escala de Likert, excelente, bueno, regular, malo. Entonces, esto te lo da como tal la experiencia, no por lo que has hecho, sino la teoría que está de acuerdo a la evaluación. Si es una rúbrica, si manejas un checklist o una lista de cotejo, bueno, tienes tu indicador y la forma en la que lo evalúas es si lo realizó o no lo realizó. Por ejemplo, si estamos redactando el discurso para la oratoria, ¿le puso un título a su discurso? ¿Sí? No. ¿Tiene una introducción en su discurso? Sí, no. En este caso sí es un checklist. Si es una escala de apreciación, bueno, pues entonces el docente se apoya precisamente de estos aspectos, pero con una numeración 5, 4, 3, 2, 1. No podemos poner 0. Bueno, de acuerdo a los teóricos, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, hablándote de las 3 evaluaciones, podemos llamarle más conocidas. Ahora, hay un sinfín de formas. Hay la forma de evaluar, por ejemplo, a través de cuentos, a través de ensayos, de manera general. ¿Por qué? ¿Por qué de manera general? Porque si te digo, te voy a evaluar a través de un checklist. Sí, no. ¿Tienes tu discurso para oratoria? ¿Hiciste el discurso de oratoria? Sí. Ahora, revisar el contenido es otro aspecto. Por eso te decía, puedes evaluarlo con otras maneras, porque a lo mejor hizo su discurso apoyándonos del título aquí que tenemos, Religión o Muerte. Haces tu discurso, pero no tiene un contenido trascendental, simplemente escribió. Pero si lo revisas a través de una lista de cotejo, sí lo hizo, tiene 10.
Pero leer el contenido es donde viene la habilidad del docente, para poder evaluar si efectivamente está de acuerdo a lo que queremos lograr a través de esta frase. Entonces, la actividad docente exige muchísimo. Y la nueva escuela mexicana vino con sus ejes articuladores a rescatar la figura del docente, dándole esa oportunidad vertical u horizontal, y pueda pues ser retribuido a partir de lo que hace con sus alumnos. Entonces es como decían allá los abuelos, es un dar y recibir a través de estos ejes articuladores que maneja la nueva escuela mexicana. Hay un eje articulador que se está volviendo muy popular en las planeaciones, ¿no?, de los profesores y de cualquiera que diseñe o esté trabajando en la nueva escuela mexicana, y que suena mucho, ¿no?, lo de pensamiento crítico. Yo recuerdo a Apple, a X Giraud, a todos estos autores de la pedagogía, el mismo Peter McLaren. O sea, sí, para hablar de pensamiento crítico, pues están hablando, el mismo Peter McLaren creo que menciona tomar los medios de producción, y vamos a encontrar que esta palabra de pensamiento crítico pudiera tornarse con tintes socialistas, marxistas, y de ciertos autores que han hablado de esta pedagogía revolucionaria, pero cito a la nueva escuela mexicana, dice: desarrollar la capacidad de cuestionar, analizar, reflexionar sobre la información y el mundo. Parece que esto del eje articulador de pensamiento crítico no está tan abocado a estas ideas del materialismo histórico, sí, sino que tiene otra connotación dentro de el pensamiento crítico desde la nueva escuela mexicana. Incluso llegaría a pensar que cualquier alumno podría desarrollar historias de la escuela del neoliberalismo, de Adam Smith o de otros autores que podríamos considerar de derecha desde esta postura, y que eso también le formaría el pensamiento crítico, porque es una decisión que él toma. Pero no sé si esto sea correcto o cómo están manejando este término de pensamiento crítico. Es una realidad de entrada que cada docente que realmente tiene esta vocación del servicio, de la formación, del acompañamiento del discente, de los alumnos, conozca, tenga, si no un cúmulo, pero sí un bagaje académico, epistémico, lingüístico, para poder transmitir. Entonces, si desde mi perspectiva no conozco algunas temáticas, obviamente es lo mismo que voy a transmitirle a mis alumnos. Entonces, si estoy manejando este término de crítico simplemente para hacer un comentario, obviamente pues nos quedamos ni a la orilla, llegamos de lo que queremos lograr. Pero considero que cada docente tiene esa grandísima habilidad de poder primero aprender, en consecuencia transmitir estos conocimientos a sus alumnos desde esta perspectiva crítica. Entonces, al hacer esta perspectiva crítica, y lo mencionas muy bien, el hecho de confundirnos podría también traer a locución al mismo Paulo Freire con su pedagogía del oprimido, traer también a consecuencia esta tarea titánica que se está manejando en nuestro estado con el alfabetismo. Podríamos manejarlo desde esa perspectiva en la que o es un pensamiento crítico o hacemos una crítica. Si es desde el pensamiento crítico, bueno, estamos en una sociedad en la que pues tenemos el honroso primer lugar de analfabetismo en el país. Entonces, desde una pedagogía crítica, ¿cómo poder implementar estas estrategias? Y es donde los docentes universitarios se jactan y hablan de una manera rigurosa del método, de la planeación para poder estar frente a los universitarios. Es donde tal vez tambaleamos
los docentes de media superior que nos adecuamos a la docencia para poder hacer una planeación adecuada. Y también los de educación básica te lo llevan de manera meticulosa, especialmente las de preescolar, que ellas van al día con su planeación, diferente al de primaria o al de secundaria. Entonces, en esta gama de situaciones, el poder planear qué es lo que se quiere lograr, en lo que te decía del analfabetismo, bueno, desde esta forma de pensamiento podemos decir, bueno, ¿qué teoría aplicamos? ¿Qué hacemos? Se retoma una vez más a Fray Matías. ¿Podemos utilizar su método silábico para continuar con la alfabetización de nuestros habitantes aquí de Tapachula? ¿O podemos utilizar otro tipo de metodología y erradicar el analfabetismo? Entonces, y diferente bueno, voy a hacer una crítica simplemente porque en la escuela fulanita de tal están vendiendo los certificados, los dan a 300 pesos. Y ya le entregaron su documento y dice ahí que ya fue alfabetizado y terminó su primaria. Entonces, son conceptos muy diferentes en los que, bueno, ¿qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Que serían, de acuerdo a la nueva escuela mexicana, esas preguntas detonadoras que nos traen en consecuencia precisamente el análisis de lo que está ocurriendo. Un servidor le llama desde esta idea muy subjetiva el saber leer los signos de los tiempos, adecuarnos a lo que ocurre en la realidad, ubicarme en ese término de verdad, en el decir, bueno, ¿qué estoy viviendo? ¿Puedo adecuar mi pensamiento con la realidad a partir de cierto fenómeno que esté ocurriendo? Entonces, este pensamiento crítico te da precisamente estas ideas. Y retomando, te decía a Paulo Freire también que pueden tacharlo de comunista, incluso de socialista. Hablábamos de Peter McLaren. Entonces, con sus ideas en las que incluso los podemos voltear a ver de reojo. Bueno, ¿y estos qué pensamiento o qué idea traen, que no se ubican en la realidad? Cuando ciertamente están tratando de resolver fenómenos que están entrando precisamente en cuestión en la realidad. No sé, alguien lanzaba en la red hace unos días si utilizamos o no la inteligencia artificial. Precisamente esto como tal da como consecuencia el analizarlo. Si lo utilizo, y otra vez las preguntas detonadoras: ¿por qué lo realizo? ¿Cómo lo realizo? ¿Para qué lo realizo? Entonces, a partir de ello, el docente como tal, ubicado en su realidad, hace ese pensamiento crítico para poder responder, como ya te había mencionado, a los fenómenos, a las problemáticas sociales que hay en determinada región. En este sentido, entra esto del programa analítico y el programa sintético. El programa sintético generalmente pues ya viene por default, ¿no? Es como lo común, esta narrativa central, ¿no? Pero ¿de dónde están sacando material? ¿Cómo están tratando el programa analítico? Más, por ejemplo, en ética, naturaleza y sociedades, para no quedarse con la historia universal y esta visión eurocéntrica. ¿Cómo se está trabajando dentro de la nueva escuela mexicana, los profesores de preparatoria? La Secretaría de Educación, al manejar muy bien la nueva escuela mexicana, trabaja con planes y programas. Y así lo trabaja en educación básica y en media superior. En media superior trabajamos igual con planes y programas adecuados para todo el país. Ahora, cada docente, a partir de la experiencia que tiene, de ese análisis de su realidad, de esa, como te decía hace un momento, lectura de los tiempos, adecúa su programa, adecúa su material para poder facilitar a los alumnos
de acuerdo a lo que se pretende. ¿Sí? Entonces, en mi caso, que trabajamos humanística, lo que hago con los chicos es darles ideas de filósofos presocráticos para que ellos se empapen de ese conocimiento, les surja esa idea en la que, bueno, ¿por qué? El arché, el porqué de las cosas. Con ello adecué también a humanística trabajar con las emociones. Entonces adecuo al filósofo y a las emociones que se están trabajando, en mi caso. En los demás casos, pues el docente hace precisamente esa labor titánica de adecuar el plan, el programa que me manda la Secretaría de Educación al material con el que se cuenta en la región, y esa es tarea de cada docente. Hoy pues nos apoyamos de la red, de la misma inteligencia artificial, que nos da guías para poder trabajar con los alumnos, pero adecuado precisamente al contexto en el que se trabaja con cada alumno. En el caso de los eventos cívicos que ya vienen por default, como la independencia y la revolución, los profesores están manejando. Esta pregunta es central porque estamos con un auditorio de profesores de historia que van a formar licenciados en historia y arqueólogos y otros de otras facultades. Por ejemplo, la anexión de Chiapas a México o ese tipo de fechas donde tal vez Soconusco no estuvo participando en esa situación, o que se tiene una idea de mexicanidad cuando Chiapas no pertenecía a México. ¿Todos esos temas se están abordando desde el plan analítico o solamente se está manejando el plan sintético? Y esto no solo de manera personal, sino ¿cuál es tu lectura en el medio de los profesores de ética, naturaleza y sociedades? Voy a hacer alusión a un filósofo, a Immanuel Kant. Immanuel Kant manejaba el fenómeno y el nomen. Haciendo una comparación, un símil, sería casi un nómeno. ¿Por qué? El alumno en la actualidad desconoce las cuestiones históricas. Si tú le preguntas a un chico, ¿qué celebramos el 5 de mayo? La IA. ¿Qué celebramos el 20 de noviembre? La IA. Incluso, ¿por qué realizamos acto cívico todos los lunes? Hay un total desconocimiento de la ley sobre el escudo, la bandera, himnos nacionales. Iniciando con eso. Ahora, la labor como docente es esencial, primordial en saber fomentar, en lograr persuadir al alumno para que no vea ética, naturaleza y sociedad, anteriormente pues llamada civismo, historia, como una asignatura en la que me aburre, sino que sepa empapar a su alumno de esa avidez por conocer qué ocurrió para que pueda aplicarlo. Entonces, podemos incluso hacer una investigación, no sé, en las escuelas, me apunto, para que identifiquemos que el alumno no conoce aspectos históricos. Y esto viene desde no sé qué año, en la que realmente el alumno tiene más necesidad por aprender otras cosas y no algo relacionado a la historia de su lugar. Incluso puedes hacer preguntas en redes sociales: ¿qué es lo que como tapachulteco me enorgullece y me enaltece? Veía la carrera del parachico de allá en Chiapa de Corzo, ok, los enaltece su traje típico. Pero en Tapachula, ¿qué es lo que me enaltece como tal? Si nos vamos en la gastronomía, si nos vamos a la naturaleza,
a lo deportivo, a lo físico. O sea, son muy pocos los que dicen, bueno, es esto, es lo otro. Incluso ya han puesto hasta, creo que, ¿qué es la comida típica de Tapachula? La comida china. Que ya ha sido, no sé, a través de endoculturación o inculturación, que pues es algo que realmente sí se tiene que ahondar, no solo en Tapachula, sino en distintas regiones de nuestro estado, incluso del país, en la que pues el docente universitario, los docentes que estamos en educación básica y media, sepamos donar esta necesidad, este gozo, estas ganas de que el alumno conozca su entorno, conozca lo que hace la diferencia de un lugar a otro, que esta idiosincrasia que manejo pueda compararla con otra y enriquecer nuestra cultura. Entonces sí es una labor titánica que se tiene que hacer, de acuerdo a lo que decías, bueno, ¿y cómo se hace o por qué realmente es eso? Porque pues hubo un punto en el que se desfasó para que el alumno ya no sienta la necesidad o de conocer qué es, no sé, la experiencia que has tenido aquí en el museo. Los alumnos vienen y les hablas de la independencia, no saben qué decir de la Revolución Mexicana, menos de la anexión de Chiapas a México. Todos gozamos y celebramos aquí cuando dan el grito de independencia, cuando la historia es otra, acá en Tapachula. Sí, entonces, a partir de ello, por eso te decía, es necesario que pues también veamos como algo fructífero que la historia, que ética y sociedad, que este campo formativo nos deje como tal una enseñanza para la vida, porque se aplica todos los días. Doctor Marmolejo, pues muchas gracias. Yo quisiera que para cerrar nos pudieras compartir un mensaje para los profesores de la Facultad de Humanidades de la UNICACH, que van a recibir a estos alumnos de preparatoria que vienen egresados de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es lo que pueden esperar de ellos? ¿Cómo vienen? ¿Cuáles son esas características, esos factores que ellos tienen que tener presentes para abordar este nuevo perfil que salió de las competencias y ahora vienes a la nueva escuela mexicana? Estimados docentes, es un gusto poder transmitirles la poca experiencia que tengo, pero desde la experiencia puedo manifestarles que las escuelas para pensar no nacen solas, necesitan de un empujón, necesitan de personas como tú, como yo, que sienten amor por su profesión para poder empapar a los alumnos de esas ganas de aprender, de aplicar lo que ven en el aula, de someter a juicio tus propios conocimientos para que el alumno como tal defienda luego su propio pensamiento y no el tuyo. A partir de ello, entonces, tenemos la labor titánica en formar mejores seres humanos, independientemente si hubiera o no nueva escuela mexicana. El fin último de la educación sería siempre el lograr que personas como tú y yo seamos mejores seres humanos.